Mm, Buen día, profesora Jenica. En esta oportunidad voy a exponer acerca de mi trabajo de investigación de mecánica de fluidos, en el cual está titulado Investigando las evoluciones hidrodinámicas y biogeoquímicas de la zona hiporreica debido al embalse de embalses a gran escala. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, como algo introductorio vamos a hablar que este estudio está básicamente centrado en las zonas hiporreicas, en los embalses de Xioludo en China, siendo el tercer proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, que presenta como objetivo los estudios en poder determinar estas extensiones son hiporreicas, ya pudiendo utilizar así métodos como el cálculo de balances isotópicos y el seguimiento de temperatura y otros objetivos en las cuales para que así pueda determinar también la velocidad de intercambio que puede existir en estas zonas y así pudiendo también evaluar estos transportes de nitrato de dicha zona y poder comprender la evolución que se da en estas características biológicas y hidroquímicas de filtración en esta zona hiporreica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como antecedentes se ha abarcado básicamente 4 autores en las cuales publicaron sus artículos. Primeramente tenemos al autor Torres Padilla Rodríguez Ramírez, en el cual publicó su artículo en el año del 2016, denominado The Hydrodynamic Modeling for the Water Management of the Guajardo Reservoir, Colombia, donde que nos menciona la importancia de los modelos de hidrodinámica en estas gestiones sostenibles del recurso hídrico, específicamente en el embalse de Guajara en Colombia. También tenemos a otro de los autores que básicamente es Winail Choyu, el cual publicó su artículo en el 2017 denominado Hydrogeometrical Evolution and Groundwater Mineralization of Shovel Aquifers in the Bas-Saint Laurent, región Quebec, Canadá, donde que nos menciona que un retrato detallado de la composición y también de la evolución hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, tanto en la región Bas-Saint Laurent, donde que este estudio presenta el primer retrato hidrogeoquímico regional de estas aguas. También se caracteriza como una herencia glaciar cuaternaria de una dinámica costera de estuario de San Lorenzo, con un objetivo de poder comprender la composición y evolución de la hidrogeoquímica. Otro de los autores es Siwen Shou, Shifang Shou, Weiyan Xu, Min Weili, publicado su artículo en el año 2021, titulado Superwater Groundwater Interaction of Silurian Reservoir Based on the Dynamic Evolution of seepage, Temperature and Hydrometry due to impoundment, donde que menciona la construcción de embalses que puedan afectar a la medida del entorno ecológico regional. También tenemos al último autor que consideré que es Chang Pingsheng Shangyu, Wang Henli Xiexuyou, en el año 2017, publicando su artículo en mención en el cual nos menciona básicamente el estudio del monitoreo del nivel del agua, como puede ser su temperatura, su oxígeno disuelto, su pH, su conductividad específica de una zona hiporreica lateral y al igual subterránea durante el periodo de transición de la estación húmeda a una estación seca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos las bases teóricas, donde que tenemos primero qué es la interacción del agua superficial y el agua subterránea, en el cual en estos últimos años ha existido demasiadas variaciones, pero algunos investigadores lo definen como aquel río corriente en un corredor que pueda fluir de una manera superficial de un mismo sentido, que pueda ir de una mayor energía a una menor energía en algunas zonas
que puede existir, que puedan tener flujos subterráneos que puedan alimentar estas, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es la zona hiporreica. ¿Qué es una zona hiporreica? Básicamente, según el autor Orgidan, en 1954 la definen dos palabras griegas en el cual proviene de hipo, que es por debajo, y urcos, que es río, interpretándolo como un hábitat construido por cavidades intersticiales embedidas de aguas y gravas que puedan tapizar los lechos de los ríos. Hay otros autores que lo definen de otra manera, como es Harvey, en el cual dice que es como la recarga de agua de un canal a la superficie. También tenemos otro de los conceptos que es de la evolución hidrodinámica y geoquímica dentro de la zona hiporreica, donde que básicamente es aquella condición hidrodinámica de impulsor de intercambio tanto de la materia y energía dentro de una zona hiporreica, pudiendo así poder controlar este intercambio de agua tanto superficial y subterráneo. También tenemos otro de los conceptos que es la composición hidroquímica del agua del poro de una zona, ¿no? En esta zona estudiada, donde que es aquella fluctuación con una gradiente correspondiente en el cual está debido a un efecto combinado de la hidrodinámica y la fisicoquímica en esta zona hiporreica, que podría evaluarse mediante las variaciones espaciales y temporales de concentración de iones principales en esta zona de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a entrar ahora a los materiales y métodos en las cuales en este artículo vamos a tener primeramente la descripción del proyecto, en el cual se da básicamente en la presa de Siuludu, presente en un área de control de 454.400 y a una altura de 285 metros, teniendo también una capacidad de embalse de 12,67 mil millones de metros cúbicos, de encontrarse ubicado en el río Hinsha, en la parte superior del río Yangtze, limitado con el condado de Leibo y Yongsan. Bueno, ahora vamos a entrar al muestreo y también al seguimiento, donde básicamente es una investigación exhaustiva geológica cerca de esta zona de estudio entre los años de 1992 al año 2000, donde que se pudo tener o recoger 56 conjuntos de estas muestras de tanto de aguas superficiales y subterráneas mediante la perforación de orillas y lechos, para poder identificar temperatura, pH, con diversos instrumentos también como el oxígeno disuelto, etc. Luego, siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a hablar sobre el mapeo de la zona hiporreica, donde que básicamente es un requisito muy fundamental para poder evaluar estas características de infiltración y también hidroquímica en la zona hiporreica de la presa. Su extensión es de dos dimensiones, tanto de un límite superior a inferior, que es de forma vertical, y de un ancho de extensión que es de forma horizontal. Luego tenemos el cálculo del flujo de intercambio de la zona hiporreica, donde que es el control básicamente del intercambio de agua como una relación de mezcla tanto del agua subterránea y superficial, donde que existirá un tiempo de retención y los patrones de distribución de material. También así caracterizando físico-químicamente el hábitat dentro de esta zona. Tenemos también la determinación de esta zona hiporreica con el nitrato de flujos, en las cuales se va a calcular mediante una fórmula. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos los resultados. Primero empezamos con el mapeo de la zona hiporreica antes y después del embalse. Primero se tomó el cálculo antes del embalse como un ejemplo adecuado de este método para así poder recolectar nuestras muestras de tanto del subsuelo, en las cuales cuando se realizó antes de este embalse, obtuvimos datos que se daban a una variación tanto de 370 a 390 metros
Esto básicamente al pasar los años. Y también que se dio otro resultado que fue después del embalse, donde que se muestra un nivel de agua del embalse que fluctúa de unos 540 a 600 metros y el ancho del río donde que aumenta de unos 120 metros a 490 metros. Siguiente diapositiva, ahí se va a mostrar la gráfica de la isopóticas de embalse. Bueno, en el siguiente punto tenemos las características hidrodinámicas de la zona hiporreica antes y después del embalse, donde que van a estudiarse 3 puntos, que es el método de seguimiento de la temperatura, donde que se va a calcular el intercambio de la zona hiporreica, donde que fue realizado por un programa muy conocido, que es el VF Flux, donde que básicamente va a calcular los coeficientes de transferencia de calor específico, dispersión térmica, capacidad calorífica y sedimentación, ¿no? Luego vamos a entrar a otro de los puntos, que es el método hidrodinámico, en el cual se va a emplear la ley de Darcy con el fin de poder calcular la velocidad de este intercambio hiporreico de un mismo periodo. Luego tenemos el otro punto, que es la velocidad del intercambio hiporreico en diferentes periodos. Y otro de los puntos que se va a estudiar es la variación temporal de las características de los principios de iones, donde que va a existir 2 formas de antes del embalse, que se obtuvo los valores del pH, que se varió de 7.9 a 7.8, que son ligeramente alcalinos, y después del embargo, que básicamente aumentó más de 200 metros, y que esta presa fue un área de aguas arriba con las de aguas de abajo, fueron separadas, como se muestra en gráfico los valores del pH. Bueno, finalmente vamos a hablar sobre las características y transporte de este nitrato en la zona hiporreica, que básicamente se van a dar en concentraciones de 2,5 a 5,5 y de 4,7 miligramos por litro, siendo así su concentración tanto en la superficie y en estas zonas hiporreicas, ¿no?, subterráneas. Bueno, y como discusión tenemos una comparación de los dos autores, tanto del artículo, donde que menciona que es un área de presa presenta cambios visibles debido a la construcción y operación de estas zonas hiporreicas, en el embalse, en el cual es determinación de estratos en el área de presa, donde puede incluir un lecho de río, con la capacidad de sedimentación y estratos basálticos en ambas orillas, pero ambos comparten un fin, que donde que destacan la importancia de los factores de la gestión ambiental y la planificación de proyectos hidrológicos, en base al autor de Xiufang Shou, donde que también comparte estos ideales, como el otro autor, que es Torres, Padilla, Rodríguez, Ramírez y Cantero, publicando en su artículo, donde que menciona que es una gran oportunidad de poder tomar importancia de los modelos hidrodinámicos y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Siguiente diapositiva, Helen, por favor. Y por último, en las conclusiones tenemos que se pudo investigar esta evolución en el campo de filtración de los factores como la temperatura, hidroquímico y biológico, tanto de estas áreas de la presa Xioludu antes y después del embalse, y también pudo resaltar la complejidad de las interacciones entre la estructura hidráulica y la hidroquímica, y también los procesos biológicos en la zona hiporreica. Otra de las conclusiones es que las características hidroquímicas se muestra que después del embalaje se pudo registrar aumentos significativos tanto en el pH, en el aumento de oxígeno y etc. Gracias.